Bienvenidos a su programa Chems Dice. Los saludamos con un cordial saludo sus servidores Edith, Sabdi y Jesús. El día de hoy hablaremos sobre El Chico Sucio, un cuento que nos relata la autora Mariana Enríquez, que hace justicia a las opiniones y testimonios sobre los textos que se dicen frecuentemente, tales como el terror. La historia se enfocará en una chica que vive en los barrios más pobres de Buenos Aires. Esta chica se encuentra con un niño, hijo de una prostituta, y juntos empezarán a vivir una breve historia, donde terminarán involucrados con varios de los santos y demonios locales. En este pequeño y concreto texto se le da importancia al colectivo LGTB, ya que en la lectura hay un personaje que es una mujer transexual. Lo interesante de todo esto es cómo se logra juntar la fantasía con la realidad. El cuento inicia con una mujer que vive en un barrio humilde de Argentina, específicamente Constitución, en una hermosa casa antigua heredada por sus abuelos. El barrio era peligroso, pero a ella le gustaba la casa y decía que sabiéndote mover en horas y lugares, el peligro dejaba de ser alarmante. Además de hacerse buenos amigos, mantener un perfil bajo, pero caminando con la cabeza en alto, prestando atención y saludando a la gente del barrio, incluso si son delincuentes. Ella narra que frente a su casa y en los alrededores hay muchas personas en situación de calle, haciendo literalmente campamentos, y que además, en una esquina abandonada y sucia, había colchones viejos y apilados. En ellos vivía una mujer drogadicta, embarazada, que mendigaba dinero con su hijo de al menos 5 años. Este niño pide dinero en los vagones del metro a cambio de estampitas de santos. Luego de que pide dinero, le pide a la gente que les diera la mano. Pese a su aspecto y olor mugriento, ella dice que no era un chico dulce ni tierno como comúnmente se suele utilizar como recurso en esta clase de historias, que es el romantizar la pobreza e inocencia ficticia. Evidentemente, estos niños han sido privados de su inocencia, ternura y encanto. Siguiendo con la historia sigue con ella y su amiga Lala, quien siempre comentaban sobre cómo la madre era un peligro para los niños, tanto como para el que esperaba como para el chico sucio, ya que esta era una mujer drogadicta dispuesta a intercambiar favores a cambio de drogas y como prostituirse o cosas con los brujos del pueblo. Una noche, mientras ella estaba en su casa, el chico sucio tocaba la puerta llorando y descalzo, y cuando ella le abrió, él entró corriendo diciendo que su mamá no había vuelto. Mientras ella le ofrecía comida, y él comía con bastante esmero, ella le hacía preguntas, las cuales él se negaba a contestar, cosa que le molestó bastante, ya que el niño estaba muy apático a su ayuda. Esto le molestó porque estamos tan acostumbrados a deshumanizar lo que no es cotidiano para nosotros, que sentimos que aquello que nos resulta diferente tiene la responsabilidad de saciar nuestro morbo y nuestra curiosidad, en lugar de verlos como lo que son, humanos con circunstancias ajenas a las nuestras. Luego decidió llevar al niño por un helado, y en las calles se encontraban altares a una deidad local, la cual es el Gaucho Milagroso. Ella le contaba la historia mientras caminaban. El niño le contó que tenía miedo de la otra deidad del pueblo, que era San la Muerte, de una colonia mucho más peligrosa que era conocida como Allá Atrás. Cuando el niño terminaba su helado, se fue y la dejó a ella sin pensar en más y sin mirar atrás, dirigiéndose a la esquina en el colchón viejo en el que vivía con su madre, en donde encontraron a la madre, quien se puso a pelear con ella por haber ayudado al niño. El niño, sin decir absolutamente nada, se quedó con su madre actuando con total naturalidad. Al día siguiente, al salir, ella notó que el colchón, la madre, el chico sucio, ya no estaban más. Tiempo después regresó a su casa y encontró la cuadra enloquecida por la noticia de que habían encontrado el cuerpo de un niño degollado y torturado, evidentemente por un rito religioso. Hasta este punto, lo que podemos percibir de la lectura es cómo percibimos con tanta naturalidad las adversidades de nosotros cuando no nos pasan a nosotros mismos o a alguien cercano a nuestra familia.
como es un ejemplo, cuando ella llevó al niño por el helado, ella vio que el niño estaba descalzo, pisaba los vidrios que le lastimaban y le cortaban, y actuó con total naturalidad porque creyó que el niño, al ser pobre, ya debía de estar acostumbrado a eso, cosa que no es así. No está bien como en nuestra sociedad contemporánea normalizamos la pobreza como si hubiese sido una elección, en especial de los más pequeños, el vivir de esa manera. Ellos solamente son víctimas de sus circunstancias y de los padres que ni siquiera decidieron traer al mundo a esos niños en esas condiciones. Y esta parte del texto evoca nuestros sentimientos más humanos. Yo creo que hasta cierto punto de concientización por tratar de dejar de hacer esto, de fomentar el normalizar esto, en dejar de quitarnos nuestra humanidad y nuestros deseos de ayudar a las personas, que no sea solo por morbo, no sea por, no sé, participar en proyectos de vivienda, participar en colectas para gente de bajos recursos, solamente por ver cómo viven, sino por de verdad querer ayudarlos e implicar un cambio. Otro contraste que nos muestra esta parte del texto es como en las colonias populares del mundo, no solo en las de México, se tiene muy presente, pese a la situación económica, las deidades por sobre muchas otras cosas, por sobre hechos, por sobre cambios, por sobre seguridad. Lo que más se tiene presente siempre son las deidades religiosas en este tipo de colonias populares. Otra cosa muy importante hasta este punto es cómo podría convertirse en algo cotidiano encontrar o ver o descubrir noticias de niños desaparecidos o hallados muertos en este tipo de colonias populares y verlo como algo normal, verlo como de no, es que en esa colonia las cosas siempre son así, en tal parte las cosas siempre son así, o por tal religión las cosas siempre son así. Como en el texto se hace un hincapié a la normalidad con la que vemos la muerte, las desapariciones, los sacrificios y cosas de esta índole. También, previo a esta parte del texto, en lo que narró anteriormente mi compañera, podemos ver cómo muchas personas se empeñan en romantizar este tipo de culturas por, no sé, decir cosas como si te sabes mover no te va a pasar nada malo, podrá ser una colonia fea, pero nos sobra amor para dar, gente buena, amistades, cosas así. El empeño de la gente por romantizar la pobreza y hacer cierto balance de lo que se tiene y sobre lo que no se tiene. En mi opinión, es un texto muy fuerte. Yo creía que era un texto bastante fácil de interpretar, pero me he topado con bastantes opiniones diferentes a las mías de cómo se interpreta este texto. Es un texto que me encantaría darle a conocer a la audiencia más joven para que concientice un poco la ventaja social y económica con la que sus padres lo están sacando adelante. Es un texto que me parece bastante útil para concientizar a los más pequeños, que suelen ser los más difíciles de transmitirles este tipo de situaciones. Ellos, su inocencia hace que estas verdades estén lejos de su entendimiento, pero no por eso deja de ser necesario mostrarles que este tipo de situaciones están presentes, pueden pasar y podrían pasarles, y tienen que valorar no estar tan al borde de esto como otros niños o otras familias. Esta parte habla de cómo ella no deja de atormentarse debido a la ausencia del niño y que ese cuerpo podría ser el de él. Al día siguiente, una mujer fue a reconocer el cuerpo del niño que había muerto y resultó que no era el niño sucio, sino era un niño llamado Nachito que vivía muy lejos de donde lo habían encontrado. Una tarde, cuando ella regresaba de su trabajo,
vio a aquella mujer indigente, a la madre del chico sucio, pero esta vez sin ninguno de sus dos niños, ni el chico sucio, ni el bebé que llevaba en el vientre. Ella la persiguió para preguntarle qué había sucedido con los niños, a lo cual la mujer se negó rotundamente a aceptar que tenía hijos y trató de defenderse apenas con un encendedor. Cuando pudo zafarse comenzó a gritar: «Yo se los di, a los dos se los prometí», haciendo una alusión a que había vendido a sus hijos a cambio de un puñado de drogas, sin ningún tipo de remordimiento y huyendo al instante. Ella seguía persiguiéndola, pero esta vez no pudo alcanzarla, a lo cual decidió regresar a su casa. Cuando llegó con la voluntad quebrantada y con el corazón destrozado. Decidió quedarse recargada en la puerta, esperando a aquel pobre niño sucio regresar a su casa, tocar a su puerta pidiendo ayuda. Esto nos habla de la situación de la gente que vive en barrios pobres, barrios marginados, barrios olvidados, de cómo hay miles de historias de mujeres violadas, asesinadas, de niños que también llegan a ser violados, llegan a ser asesinados, llegan a ser torturados, de cómo reinan los narcotraficantes, de cómo reina la maldad en estos barrios, sin ningún tipo de remordimiento, y también cómo las drogas consumen a los habitantes de esos barrios, de cómo las drogas consumen a los drogadictos, de cómo poco a poco van perdiendo la cordura, van perdiendo el sentido de la vida, y lo único que siguen o por lo que viven es por las drogas, conseguir dinero de una u otra manera, sin importar si hacen daño a alguien o no, con tal de conseguir su vicio, su necesidad de consumir esa droga o esas drogas. Y es de lo que esta chica se da cuenta. Ella en un principio se hace la idea a sí misma de que su barrio no es tan malo como todos lo pintan, de que su barrio no es tan peligroso. Ella se dice a sí misma que sabiéndose mover por las calles adecuadas, a las horas adecuadas, piensa que todo estará bien, piensa que no habrá ningún peligro, pero no. Estos barrios, aunque no haya peligro a lo mejor en un mes, en 2 meses, siguen siendo barrios peligrosos porque están a veces hasta infestados de gente que solamente hace el mal, gente que perjudica a otras personas sin motivo alguno o con el único motivo de conseguir algún beneficio, ya sea económico o hasta social. Y con esta situación ella se da cuenta de la realidad que ella misma está viviendo, una realidad en la cual un niño ha sido vendido por su propia madre a cambio de un puñado de drogas, a cambio de realmente nada, a cambio, y quién sabe qué harían con el niño. A lo mejor lo llevaban con el narcotráfico, lo hacían un sicario o lo mataban para vender sus órganos, nunca se sabe, pero existen muchísimas posibilidades en un barrio como esos. Este tipo de barrios, este tipo de sitios existen gracias a que la gente los deshabita. La gente empieza a ver que a sus alrededores ya a lo mejor ya no hay oportunidades de empleo, de crecimiento. Entonces van dejando sus viviendas, van dejando sus lugares donde nacieron, donde crecieron, y empiezan a entrar gente pues que no tiene nada que hacer, gente que ve un lugar abandonado y decide habitarlo, pero no lo habita de una buena manera. No es gente que quiera trabajar como se debe, no es gente que quiera progresar, simplemente es gente que quiere a lo mejor nada más tener un lugar en donde dormir, pero llegan a construir este tipo de barrios, este tipo de lugares donde lo único que existe es violencia, y en donde las patrullas no llegan, las patrullas, los servicios de salud
o si llegan son sumamente escasos, casi no hay. Entonces eh, este libro, este texto nos habla sobre eso, sobre estos barrios marginados, sobre la situación que viven, y que a lo mejor hay alguna o algunas personas que por necesidad, o en este caso como ella, entre comillas, de experimentar, de querer vivir una vida normal y así, pues decidieron irse a vivir ahí, pensando que todo estaría bien, pensando que no habría ningún problema. A final de cuentas, pues piensan ellos que sigue siendo un barrio normal, pero se van dando cuenta con este tipo de situaciones que ese barrio o esos barrios en lo mínimo son normales. En esos barrios la gente como ella, que quiere trabajar como cualquier otra, quiere ganarse su dinero haciendo el bien, haciendo su trabajo, echándole ganas, pues no caben porque son abusadas por estas personas que lo único que buscan es abusarse, es abusar, es satisfacer como algún tipo de necesidades sin importar qué daños le hagan a la demás gente que solo busca su placer. Y bueno, esto creo que es todo lo que podemos concluir de todo el texto de este libro, que es una situación que realmente se vive en varios vecindarios, en varios barrios, y que desgraciadamente han estado así por muchísimo tiempo y muy posiblemente siguen así por muchísimo más tiempo. En fin, que tengan una bonita noche. Hasta luego.